Real Fooding es un movimiento que ha estado y sigue estando muy en auge, ha sabido mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Qué crees que aporta el Real Fooding a la ciencia de la nutrición o a la población? Nada bueno, Gonzalo. Bueno, depende de cómo nos lo planteemos. Yo considero que el Real Fooding te da demasiado margen a equivocarte, ¿vale? Y yo creo que debemos buscar enfoques que den el mínimo margen a equivocarse a la gente. A mí me dicen mucho desde el Real Fooding, pero es que el huevo es la proteína referencia. Sí, bueno, pues como con cualquier alimento, al final la clave es si te hace vivir más y mejor y, como siempre dices, a un coste razonable, ¿no? En el caso del huevo, pues seguramente no está entre los 10, 15, 20, 25 alimentos que más puntúan en esa escala de vivir más y mejor y a un coste razonable. ¿Se aprovecha este mundo un poco de la corriente de medicina cuántica, nutrición cuántica? Porque yo he llegado a escuchar de compañeros tuyos, nutricionistas, que comemos electrones. Estas corrientes siempre te venden un efecto muy grande, ¿no? Porque si tú vendieras que, oye, es que el grounding a lo mejor baja el riesgo de cáncer un 10% a 30 años, pues tú dirías, vale, esto a lo mejor puede ser porque tampoco es complicado de estudiar, es muy complicado, pero si te venden que el grounding, que es lo que hacen prácticamente de un día para otro, te desinflama todo, la artritis se te cura, no sé qué, tal. Si eso fuera así, ya se habría visto, porque esto lleva ya décadas estudiándose y no se ha ido nada decente. Dentro del movimiento keto, los carbohidratos son el enemigo. ¿Qué errores científicos crees que se están cometiendo al decir algo así? El tema de, oye, si tú realmente con dieta keto pudieras perder grasa comiendo 10.000 calorías o 5.000 o las que sean, se habría visto ya tan claramente en la evidencia que hay que sería una cosa inequívoca, y no es así para nada. Si tuvieras que desterrar un mito de la corriente cetogénica, ¿cuál sería? A ver, pues el mito más claro es el de que Muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Fit Generation Nutrición, y hoy tenemos un episodio que puede que sea muy polémico, pero para mí es muy especial porque estoy con un impresionante profesional de la nutrición, un divulgador muy prolífico en redes sociales, tiene incluso su propia academia de formación y además pues es una persona con la que he pasado muchas horas hablando de ciencia. Así que Raúl, Martín, bienvenido, ¿qué tal todo? Gracias, Gonzalo, todo bien. Deseando empezar a hablar contigo de cosillas. A ver, ¿no? ¿Qué se cuece aquí con estos temas? Porque A ver, vamos a tocar temas polémicos, temas con respeto, pero vamos a tocar temas polémicos que hay que afrontar y que un profesional de la nutrición pues tiene que afrontar porque es el día a día de las redes sociales. Vamos a hablar de Real Fooding, vamos a hablar de qué aporta el Real Fooding, vamos a hablar de qué errores también tiene el Real Fooding, sobre todo centrándonos un poco en los errores, si es que existen, un poco más lógicos o de razonamiento. Después pasaremos a hablar de psiconeuroinmunología, o PNI, como se suele conocer también en redes sociales, sobre si pues, en realidad es una ciencia, qué tiene que aportar también o qué no. También hablaremos de temas que están en auge, como el grounding, ¿no? Caminar descalzo, protección solar, vitamina D. Y para llegar al último bloque, que es el que yo espero con más alegría y expectación, que es hablar de la dieta cetogénica. Vamos a ver si podemos aclarar, o si nos puedes aclarar desde el punto de vista científico, pues qué pasa con Ansel Keys, esa guerra de azúcar, de grasas. También si se puede hacer bien una dieta cetogénica y qué pasa pues, con la dieta cetogénica, por ejemplo, en la recomposición corporal. Y para terminar, pues te voy a someter ahí a un test breve de preguntas y a ver qué resultado tenemos. ¿Qué te parece? Genial, vamos con ello. Muy bien, pues vamos con el primer bloque de Real Fooding. El Real Fooding, Carlos Ríos, que le mandamos un saludo desde aquí, pues es un movimiento que ha estado y sigue estando muy en auge, ha sabido mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Qué crees que aporta el Real Fooding a la ciencia de la nutrición o a los pacientes de nutrición o a la población? Nada bueno, Gonzalo. Bueno, depende de cómo nos lo planteemos. A ver, habría que distinguir, como tú has dicho muy bien, entre la ciencia y los pacientes, ¿no? Estos enfoques a la ciencia aportan poco porque sirven como quizá puente entre la ciencia y las personas, ¿no? Intentar sacar una especie de pautas resumidas para que las personas puedan, digamos, tomar decisiones más o menos con rigor científico, pero más algo simples, sencillo, ¿no? Más simples, ¿no? No puedes llegar a la gente y meterle la evidencia en la cabeza, ¿no? Los estudios científicos y demás. Entonces, el Real Fooding, bueno, la pauta principal que dan, ¿no? Es más comida real y menos ultraprocesados, ¿no? Priorizar o incluso todo comida real, ¿no? Y menos del otro. Esta pauta, ¿qué tal está? Bueno, habría que distinguir, ¿no? Primero, una buena forma de comparar estos enfoques es ver si es uno de los mejores, ¿no? Porque si es bueno, pero hay otros mucho mejores, pues tampoco sería lo más adecuado para recomendar, ¿no? Bien. Entonces, en este aspecto, yo considero que el Real Fooding te da demasiado margen a equivocarte, ¿vale? Y yo creo que debemos buscar enfoques que den
el mínimo margen a equivocarse a la gente a la hora de una pauta que sea sencilla, pero que no sea demasiado fácil que la persona al escucharla pues empiece a cambiar sus hábitos a peor o empiece a abusar de X alimentos, ¿no? Que es algo que se ve mucho en el real fooding, ¿no? Gente que a lo mejor quita sus copos de maíz o lo que sea del desayuno o X procesado, pero de repente empieza a abusar de carnes procesadas con alto porcentaje de carne, tipo el lomo, de los quesos, de los huevos y demás. Vale. Y quizá o incluso empeoran o bien por lo menos no mejoran claramente lo que hacían antes, ¿no? Obviamente habrá gente que haya mejorado con el real fooding. Para esto habría que ver datos científicos que no sabemos si a nivel neto ha habido una mejora o no, pero por lo menos yo creo que no es de los mejores enfoques y que te da demasiado margen a equivocarte. Y luego además hay que tener en cuenta que al final es un enfoque que se queda en la cabeza de la gente y luego cuesta mucho sacarles de él, ¿no? Para a lo mejor ir a otro mejor, ¿no? Porque van a pensar, oye, ¿me han engañado con el real fooding o no? Claro, hay que pensar que son simplificaciones para la gente y que, bueno, pues que hay oportunidad quizá de mejorarlos, ¿no? De mejorar un poco estos enfoques. Vale, yo una cosa que vi del real fooding es que se parece mucho, no sé si por casualidad o porque se ha inspirado en él, al sistema NOVA. Yo cuando me tocó estudiar un poco el sistema NOVA de clasificación de alimentos ultraprocesados y tal, la verdad es que vi que se basaban un poco pues, en lo que comían las abuelas, literalmente, ¿no? No había como mucho razonamiento científico, mucha evidencia científica detrás, más allá de lo básico, estudios observacionales y tal. Entonces, ¿crees que hay errores de razonamiento por culpa de intentar simplificarlo, o sea, a nivel lógico o científico? Por ejemplo, yo he visto que pueden dejarse fuera del real fooding alimentos que son más interesantes que algunos otros que sí incluye una pauta de real fooding. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo eso, ¿no? Que normalmente creo que esta gente suele partir del real fooding, es decir, en vez de llegar al real fooding mediante la ciencia, parten del real fooding y luego intentan justificarlo mediante la ciencia. Entonces, esto, si la ciencia no es coherente con el real fooding al 100%, que no lo es, evidentemente, va a llevar a discrepancias que solo se pueden salvar mediante, como tú dices, errores de razonamiento lógicos para intentar salvar ese puente que falta, ¿no? Entre la ciencia y lo que quiere recomendar como real fooding, ¿no? Entonces, como tú bien dices, pues hay procesados que son bastante, si no recomendables, por lo menos mejor opción que mucha comida real y viceversa, ¿no? Que a lo mejor de media la comida real es mejor que lo procesado, pues por supuesto que sí, de media será mejor y por eso habrá gente que al cambiar pues mejore. Ahora bien, ¿es el enfoque más preciso para que la gente coma lo mejor posible? Probablemente no, y el ejemplo, pues hay muchos ejemplos por redes sociales de gente que, bueno, incluso de pacientes míos o de gente que cambia al real fooding y llega con el colesterol muy alto o lo que sea, y problemillas que surgen por lo que decía, que da mucho margen a equivocarse a las personas. Vamos a poner, por ejemplo, que has tocado el tema del colesterol, vamos a poner, por ejemplo, el huevo. El huevo se vende como un alimento real, natural, y a partir de eso intenta creo que lo que has explicado muy bien, es decir, se intenta buscar evidencia que apoye, oye, como es un alimento natural, pues mira, eleva el LDL, pero también eleva el HDL, ¿no? Es la mejor proteína que existe. Con el huevo, por ejemplo, ¿podrías aterrizarle a la gente cómo debería ser, o se supone que suponemos dentro del paradigma científico, que debería ser un razonamiento para recomendar el huevo o no recomendarlo? Sí, bueno, pues como con cualquier alimento, al final la clave es si te hace vivir más y mejor y, como siempre dices, a un coste razonable, ¿no? En el caso del huevo, pues seguramente no está entre los 10, 15, 20, 25 alimentos que más puntúan en esa escala de vivir más y mejor y a un coste razonable. Por lo tanto, no estaría casi nunca en una recomendación de una dieta óptima o para mejorar X marcadores o lo que sea. Y por mucho que tenga ciertos nutrientes, pues si no está de los primeros en esa escala que hemos comentado de los mejores para vivir más, etcétera, pues la justificación para recomendarla es muy débil en comparación a otros alimentos que sí que están por encima en cuanto a desenlaces, ¿no? A cuánto vive la gente, cuánto muere, cuántos infartos tienen, etcétera, ¿no? Y al final también quería añadir a lo de antes que mucha gente se escuda, ¿no?, en que el real fooding, bueno, no es ideal, pero ha hecho que mucha gente mejore su alimentación, ¿no? Claro, esto me parece un razonamiento que se basa, como tú decías, en aceptar el real fooding fácilmente por ser como natural o algo así. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo hiciera una recomendación que fuera, mira, mi enfoque es para la gente comer solamente pescado, fruta y copos de maíz, ¿no? Pues es un poco estúpido, ¿no? Pero mucha gente al seguir esa dieta mejoraría y quizá de media sea mejor que la dieta anterior. Ahora bien, si alguien dijera,
oye, tu dieta es una estupidez, como que pescado, esto no tiene ningún respaldo científico, ¿no? Yo le podría decir, ya, pero hay gente que mejora tal. Bueno, pues sería un poco riguroso, ¿no? Y poco científico y algo poco adecuado, ¿no? Sin embargo, con el real fooding quizás se acepta más por ser algo, como tú decías, más intuitivo y más parecido a lo que hacía tu abuela o lo que sea. Aunque luego también se tergiversa, ¿no? Porque un real fooding se podría hacer bien entendido, ¿no? Y que mejorase mucho. Pero normalmente se aleja bastante de lo que es la típica dieta mediterránea, basada en plantas y demás, que sería algo más ideal, ¿no? Cercano a lo óptimo. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen mucho desde el real fooding, ya, pero es que el huevo es la proteína referencia. A ver, es cierto que durante algún año fue proteína de referencia para calcular requerimientos de aminoácidos, pero se vio que no era la más adecuada porque, digamos que sobreestimaba los requerimientos de algunos aminoácidos. Con lo cual, bueno, primero no lo es y segundo, aunque lo fuera, ya ves tú, si no vives más o mejor con él, pues qué te importa que sea la proteína de referencia, ¿no? Antes de continuar con el podcast, quiero recordaros que en Fit Generation ya tenéis disponible el grado universitario de Nutrición Humana y Dietética. Solo 3 años de carrera y sin nota de corte, clases y exámenes 100% online y podrás generar ingresos antes de acabar la carrera. Te dejo toda la información en el dossier del primer comentario y de la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Por aterrizar un poco así, si tuvieras que decir cuál es el mayor mito que te gustaría desterrar sobre el real fooding para que, claro, al ser un mensaje tan fácil, la gente lo interioriza mucho. Entonces, ¿cuál sería el mayor mito que a ti te gustaría que la gente entendiese sobre el real fooding? Hay muchos. Te voy a plantear uno a nivel un poco más práctico y otro a nivel más científico, ¿no? El más práctico yo creo que podría ser el miedo al número de ingredientes o algunos aditivos y demás. Creo que generalmente se exagera mucho y se crea una psicosis con que no puedes comer tomate porque tiene 1 gramo de azúcar o porque tiene X aditivo o edulcorante en una cantidad ridícula o lo que sea, ¿no? Creo que mucha gente va a leer etiquetas al supermercado y se fija en cosas que no debería fijarse por culpa en gran parte de este enfoque tipo real fooding u otros similares o cercanos, ¿no? Y a nivel más científico te diría que la cuestión del enfoque o de hablar de alimentos neutros, perjudiciales y beneficiosos, ¿no? Esto no es solo de real fooding, es algo muy típico en la divulgación científica estándar en España, ¿no? Pero sí que el real fooding como mínimo ha sido clave para que se popularice este enfoque, ¿no? Y es que al final hablar de un alimento neutro, primero no tiene sentido a nivel de modelo, ¿no? Es como que piensa que parte de una idea como de que el cuerpo está ahí, digamos, aparte saludable, ¿no? Y si no le das nada perjudicial, no, digamos que no sé ni explicarlo porque es muy complicado explicarlo también para ellos porque es un enfoque que es muy complicado. Al final, comparado con un enfoque más simple de, oye, este alimento es mejor que este otro para este marcador, ¿no? Hablar de algo neutro o no neutro científicamente no tiene posibilidad de respaldo. Y aparte, además parte de una interpretación errónea de los estudios en los cuales cuando un alimento no se asocia a más riesgo, estas personas dicen es que es neutro. Bueno, eso es no entender lo más básico en cuanto a estadística, metodología y demás, ¿no? Que no se asocie no tiene nada que ver con que sea neutro. Ni siquiera tiene nada que ver con que no haya un efecto, ¿no? Entonces, pues, esto es algo más complicado para a lo mejor gente que no esté muy habituada al tema estadístico, pero digamos que es difícil de defender desde un punto de vista científico. Sí, eso sería lo de la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de efecto, ¿no? Correcto, sí. Vale, pues me ha gustado mucho. Creo que la gente puede sacar mucha información sobre real fooding. Vamos a pasar ya al siguiente bloque que espero con ganas. Pero antes sí que quería hacerte las preguntas de la resistencia, ¿vale? pero no las de la resistencia, sino las de Fit Generation. En primer lugar, ¿cuánto LDL tienes? 3 millones de... A ver, la verdad... ¿Quieres decirlo? No, si no quieres decirlo. Me da vergüenza que me secuestren por decirlo y se quieran quedar mi LDL, pero no, la verdad es que yo es que no me he hecho analítica a lo mejor en 10 o 15 años, así que no te lo puedo decir. O sea, podría tener 500 y estar medio muerto o podría tener 30 y... ¿Hipercolesterolemia familiar está descartada, por lo menos? Sí, está descartada. A ver, sí que recuerdo que cuando la hice, yo qué sé, cuando tenía 18 años o 17, no sé, pues estaba todo correcto, pero ya ni recuerdo el valor siquiera. Claro, todo espero correcto, cuidado. Espero, claro, que a lo mejor estaba a 120 y ahora está a 90, no lo sé. Pero bueno, ya me haré alguna solo por curiosidad, pero creo que también la gente, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Que confía demasiado en que deben hacer muchas pruebas para estar bien, ¿no? Cuando a veces no hay evidencia de que hacer más pruebas sea mejor y de hecho podría ser peor, ¿no? Por falsos positivos, y diferentes problemas que pueden tener a nivel también estadístico, ¿no? De que te pueda dar que algo erróneo cuando simplemente es variabilidad aleatoria, digamos. Vale. Y la segunda pregunta de la resistencia, ¿cuántas veces comes ultraprocesados a la semana?
Yo yo bastantes. Yo creo que tú eres más de un enfoque, digamos, más perfecto en cuanto a comida muy integral, ¿no? Y demás. Y más simple. Yo la verdad que suelo comer bastante ultraprocesado, sobre todo si encima contamos cosas como la leche de soja o algo así, como ultraprocesado. Es un tema bueno que tocar eso. Que yo uso la que tiene espesantes y un poco de azúcar y estas cosas. También, ¿no? Yo también. Con lo cual, pues ya sería uno, ¿no? Y alguno más cae por ahí. Así que, no sé, un par de raciones al día. Un par de raciones al día caen. Un par de raciones al día ultraprocesadas. No sé, ¿cuánto será? ¿Es un 15%? ¿Contando la leche de soja? Sí, un 20%. Tampoco es tanto. Un 20% de las calorías, igual, el doble que lo que recomienda el Real Fooding, igual. Un 20% de las calorías. Igual por o sea, ahí. que tomas bastante leche de soja, ¿o qué? Pues tiene poca, No, pero no solo eso, digo que esa es una de las que tomo. Ah, ya luego caen en cosas promedio 2 al día. que no voy a decir aquí porque se pierde reputación. Vale. Yo el otro día me comí unos gusanitos. Bueno, ya lo dije. Joder, ya lo dije. Qué gozada. ¿Cómo entran ahora? Pues vamos allá con el siguiente bloque, que es el bloque del PNI o psiconeuroinmunología. ¿Qué nos puedes contar sobre este enfoque, sobre la parte científica de este enfoque? ¿Tiene parte de una base científica? ¿Qué es? Yo tengo que confesar que todavía no sé muy bien qué es, si es como una rama de las ciencias de la salud en sí o una especialidad, no sé lo que es. Entonces, ¿cómo funciona la ciencia que hay detrás de la psiconeuroinmunología, Raúl? Hice un post de esto, como de casi todo tengo un post, pues de esto también hice un post con Nevado Nutrición en su día. Y bueno, al final la conclusión era que, bueno, pues como concepto inicial puede ser una subrama de la medicina o de ciencias de la salud en general que puede tener sentido, ¿no? Que estudie pues relaciones como, pues, no sé, entre el estrés y el sistema inmune y demás, y estudios que pueden tener todo el sentido del mundo, ¿no? Y que pueden ser coherentes con el resto de la ciencia. Ahora bien, yo creo que se cogió ese concepto, ¿no? Más científico que se empezó a utilizar pues eso, en estudios científicos y se pasó a un concepto más de marketing pues para vender formaciones o para dar la idea de que sabes mucho, ¿no? Y estás muy avanzado y has pasado la medicina y has llegado a la PNI, o estás por encima de la nutrición y has llegado a la PNI. Y este enfoque más orientado, yo creo que al marketing, pues para mí tiene fallos bastante claros a nivel científico, ¿no? Sobre todo, pues recaer demasiado en especulaciones mecanísticas, ¿no? Oye, como las legumbres tienen X antinutriente tal que se ha visto in vitro que puede provocar no sé cuál, pues entonces legumbres no porque inflaman, o como el gluten tiene tal, pues que ese tipo de cuestiones que al final nos alejan de la ciencia de calidad y nos acercan más al marketing y a la pseudociencia que otra cosa. Y además son muy rentables, porque si no fueran rentables no triunfarían tanto en redes, ¿no? Al final estas formaciones de PNI, pues bueno, digamos que no son baratas. Yo lo que he visto, corrígeme si me equivoco, pero sí que he visto como que tampoco se pone muy de acuerdo. Por eso no termino de poder encasillar a esa rama de la ciencia. Me encantaría que alguien viniera aquí, por supuesto, alguien PNI, a explicarlo. O a debatir también. O a debatir o a explicarlo, me encantaría. Porque es cierto que hace tiempo yo había escuchado lo de que las legumbres pues, que prohibidas por pues, evidencia mecanicista y cosas así, pero hace poco todavía he visto a gente de PNI diciendo que no, que las legumbres pues, que hay que consumirlas y tal. Entonces, sí, puede ser que se vaya actualizando también la evidencia y que haya sido pues, un poco una ciencia un poco en pañales y que ahora sí se esté actualizando. ¿Hay algo de verdad en el eje cerebro, intestino, sistema inmunológico? Verdades hay. Otra cosa es que esos problemas surjan por las legumbres o por las recomendaciones que dan. Yo creo que más que una evolución en la PNI como tal, yo creo que tú te refieres más a lo mejor a que, bueno, pues que no hay un consenso, digamos, o no son todos una escuela cerrada que todos digan lo mismo sí o sí, como es lógico, igual que en ningún otro enfoque todos dicen lo mismo, ¿no? Y hay gente que ha estudiado PNI que a lo mejor es muy válida y luego ha completado esos estudios de PNI con a lo mejor evidencia que han leído por su cuenta y han considerado que, bueno, pues que cierto alimento sí que es más recomendable de lo que a lo mejor pudieron estudiar en X formación, ¿no? Y también hay diferentes formadores de PNI, aunque he de decir que los principales están muy claros, ¿vale? Y que siempre suele ser la misma base de profesores y demás, y de temario. Temario que revisé y incluía cosas pues tipo agua de Quinton, bueno, digamos que cosas un poco bastante extremas, ¿no? Y extrañas. Y sí, yo creo que es un poco más eso, ¿no? Más, no tanto un avance o una progresión, sino, bueno, discrepancias normales que hay en cualquier gremio o en cualquier tipo de
de formación, ¿no? Pues pasamos al tema del grounding. Está muy de moda ahora lo de conectar con la naturaleza y caminar descalzo y el poder de la sanación, visto con esas palabras, en profesionales, de caminar descalzo. Entonces, ¿qué evidencia hay sobre el grounding y si hay algo aplicable para la gente? Bueno, evidencia hay, ¿no? Como de casi todo. Ahora bien, esa evidencia tiene un rigor metodológico, una calidad o resultados para respaldarlo de forma adecuada. Bueno, la verdad es que no, porque hay, bueno, pues 4 o 5 estudios, generalmente hechos por empresas que venden productos relacionados con el grounding, y que incluso esos, en general, sí hay productos como para, como para dormir haciendo grounding, cosas así. No sé muy bien cómo funcionan, pero como para estar conectado a tierra, más allá de simplemente caminar por la descalzo. Claro, ¿qué producto será? Sí, es caminar descalzo. Algunos hay. Y eso, pues al final buscamos sobre todo rigor metodológico, ¿no? Porque, bueno, pues sí, las teorías plausibles, bueno, también hay que ver hasta qué punto es plausible, ¿no? Habría que preguntarle a un físico. Yo, por lo poco que sé, creo que no es demasiado plausible el tema de los electrones actuando de antioxidantes y quitando radicales libres y demás, aparte que incluso antioxidantes establecidos bien, digamos, en estudios de otros tipos, ¿no? No han encontrado efectos, ¿no? Pues ya lo de los electrones y demás, pues mucho más dudoso. Pero bueno, que aún así, si hubiera evidencia y de repente mañana sale un estudio preregistrado, adecuado, con su muestra bien calculada y demás, y bueno, uno o varios, si puede ser, nos indican que el grounding es algo beneficioso, pues yo seré el primero que salga a abrazar árboles por ahí y a salir descalzo, bueno, con cuidado, porque también luego puedes pillar cualquier cosa pisando por ahí, porque hay gente que también... beneficio. Claro, hay gente que también se olvida de los peligros que siempre están ahí, ¿no? Pero lo dicho, yo sería el primero en salir por ahí, pero de momento es que si vas a buscar evidencia adecuada, nada, solo tienes pues, revistas de muy bajo impacto, sin revisar, estudios muy, muy malos, la verdad. Lo que pasa que, bueno, cuando quieres vender algo, te vale cualquier estudio, ¿no? Básicamente, ¿no? Al final cualquier cosa es suficiente. Vale. ¿Se aprovecha este mundo un poco de la corriente de medicina cuántica, nutrición cuántica? Porque yo he llegado a escuchar de compañeros tuyos, nutricionistas, que comemos electrones. Eso también es como lo de la PNI, ¿no? O sea, dentro del grounding y estas cosas también hay como gente más extrema y menos extrema, ¿no? Y hay gente que a lo mejor simplemente te dice, bueno, es que el grounding no se sabe muy bien por qué, pero desinflama un poco o tal, que sería como lo menos extremo, ¿no? Y luego hay gente que te dice, no, es que por mecánica, yo soy nutricionista cuántico y por mecánica cuántica se ve que los electrones hacen no sé qué, que ya son como los más extremos, ¿no? Había un vídeo que decía como que había que comer calabacín que le diera el sol porque esos electrones luego te hacen de antioxidante. Bueno, digamos que unas cosas ya de otro nivel. Mientras entonces, no lo digan con la mayonesa. sí, bueno, mientras se hagan calabacines, de lujo, la verdad. Entonces, pues un poco eso. También yo creo que hay diferentes subcorrientes o gente que le importa menos decir burradas dentro de cada ámbito, ¿no? Vale, entonces diríamos que la gente que nos está viendo, por aterrizarle algo, si escucha a alguien decir comemos electrones, que puede esperar, ¿no? Que... Bueno, pues algún electrón te entrará al cuerpo, ¿no? Supongo, pero ahora bien, de que haya a que tenga que ser la clave de tu nutrición, digamos, ver cuántos electrones comes o no, bueno, pues por lo menos de momento. Volvemos un poco a los resultados de salud, ¿no? Efectivamente. Ya lo que he dicho antes, ¿no? Si se descubre que el grounding pues, tiene resultados de salud, pues ahí estaremos nosotros para, desde Fit Generation o por lo menos desde mi cuenta particular, pues promocionar el grounding, ¿no? Vale. Pero de momento, pues yo creo que es una vez más aprovecharse de cosas que son fáciles de vender a gente que lo necesita, ¿no? Pues al final... Y además otra cosa es que estas corrientes siempre te venden un efecto muy grande, ¿no? Porque si tú vendieras que, oye, es que el grounding a lo mejor baja el riesgo de cáncer un 10% a 30 años, pues tú dirías, vale, esto a lo mejor puede ser porque tampoco es complicado de estudiar, es muy complicado, pero si te venden que el grounding, que es lo que hacen, prácticamente de un día para otro te desinflama todo, la artritis se te cura, no sé qué, tal, si eso fuera así, ya se habría visto, porque esto lleva ya décadas estudiándose y no ha salido nada decente. Entonces, ellos mismos, digamos que se desmontan científicamente al vender algo tan ambicioso que luego no hay forma de respaldar, ¿no? Porque es eso, si vendieran que el grounding a lo mejor te hace el resfriado más corto, pues bueno, por lo menos sería más fácil de defender, ¿no? La verdad que sí, yo he visto resultados de premio Nobel en revistas con un factor de impacto de 0,5 y cosas así. Es un poco raro, es cierto. Uniéndolo al grounding, hay un movimiento también en redes sociales de tomar el sol todo lo que se pueda, sin protección, por la mayor síntesis de vitamina D y porque el sol cura, digamos. ¿Qué dice la evidencia científica sobre estas prácticas? Bueno, la vitamina D es evidente que se puede obtener del sol, ¿no? Hasta ahí bien.
Y luego los demás beneficios, bueno, algunos están bastante claros, ¿no? Como puede ser el tema circadiano, ¿no? De, digamos, organizar tus ciclos, ¿no? A qué hora te vas a dormir, te despiertas y demás, para estar un poco más en sintonía con tu ambiente, ¿no? Y tener unos hábitos más saludables o adecuados a tu entorno, por lo menos. Estos son beneficios más o menos contrastados. Ahora bien, ya luego se empieza a hablar de beneficios pues mucho más extremos y menos claros, y se ignoran los perjuicios que también existen, ¿no? En cuanto a cáncer de piel, que la causalidad está bastante clara, en principio el consenso es total. Y estos problemas, además, también a veces se centran en beneficios, como por ejemplo el hecho de que el sol pueda ayudar a alguna cuestión autoinmune como la psoriasis, y dicen, no, es que como el sol ayuda a esto demuestra que el sol es muy bueno. Bueno, precisamente que ayude a algo autoinmune, el mecanismo potencial es porque tiene un efecto inmunosupresor, que por otro lado puede llevar a problemas como el tema de cáncer. Quizá puede ser un mecanismo que influya, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, tiene beneficios en moderación. Ahora bien, los perjuicios también son bastante claros y hay que tener cuidado con exponerse de forma pues, moderada, con su protección y demás. La protección afecta a la vitamina D que creas, digamos, sintetizas del sol, pero digamos que salvo que te embadurnes como un loco, sigues obteniendo una cantidad relevante de vitamina D, generalmente con un uso normal, y compensa bastante, digamos, el hecho de utilizarla en general. Si tuvieras que aterrizarle a la gente, decir, pues mira, lo normal sería exponerse al sol, o luego echarse protección, luego ya taparse. ¿Conoces algo de literatura científica sobre eso en cuanto a producción de vitamina D para mantener unos niveles buenos todo el año? Sí, pero al final varía mucho según tu zona, ¿no? Según el índice que tengas ahí en esa zona en cuanto a exposición solar y demás. Y bueno, pues puede ser desde 5 minutos los brazos con protección suficiente hasta no ser suficiente ni 1 hora, porque prácticamente no tienes exposición alguna, ¿no? Entonces ya dependería del lugar concreto y demás, pero en general siempre la recomendación sería la protección solar, siempre que haya una exposición medianamente grande, digamos, al sol, y también la protección, digamos, pasiva o como la quieras llamar, en cuanto a pues, ropa, sombreros, lo que haga falta para no exponerte muy directamente y durante demasiado tiempo al sol de forma directa, ¿no? Salvo que tengas callo solar como algunos, que se hacen inmunes al... ¿Existe eso? Es que de momento no he visto ninguna literatura científica relevante al respecto, pero bueno, estoy abierto a... Lo de ponerse moreno será, ¿no? Que es un sistema de protección. Sí, bueno, ¿no? al final llega un momento que, claro, al final llega un momento que si estás, bueno, pues sí, llegará un momento que algo de protección extra tengas, ¿no? Vale, no hay literatura sobre eso del callo solar tal que conozcas. Hombre, revisiones narrativas siempre hay alguna, ¿no? Que te lo menciona. Ahora bien, es muy complicado demostrar eso, porque tienes que demostrar el no efecto... Que nos ha producido un daño, ¿no? Tienes que demostrar el no efecto del sol en gente que tenga esa característica. Entonces, como sabrás, demostrar un no efecto es muy complicado. Claro. Y encima, encontrar a gente que tenga callo solar, entre comillas, demostrarlo tal, es algo que, incluso aunque fuera cierto o probable, hay tanto riesgo o incertidumbre detrás que recomendarlo a la ligera sería bastante imprudente. Claro. Eso me recuerda un poco a cuando querían exponer a todo el mundo al COVID para que se hiciese una inmunidad de rebaño, natural, ¿no? Claro, si los matas ya, pues ya está hecha la inmunidad, ¿no? Que lo que se quiere es evitar ese daño, ¿no? Eso podría ser un poco una analogía con esto, ¿no? Sí, tiene sus similitudes, claro. Vale. Muy bien, pues otra corriente que está saliendo bastante ahora de moda, sobre todo en redes sociales, es promulgar las bondades del azul de metileno, sobre todo desde entornos más de biohacking y todas estas corrientes. ¿Qué evidencia científica hay sobre el azul de metileno, Raúl? Esto es muy gracioso, ¿no? Porque al final te cogen una bebida que parece del Fortnite cuando te curas, que te pones una bebida azul. ¿Del qué? Del Fortnite, el juego este de los chavales, ¿no? De los jóvenes. Es gente que siempre va con lo ancestral, ¿no? Y de repente te recomiendan esto, que es algo sintético, que tiene 150 años y les encanta, ¿no? Creo que es porque viene a Estados Unidos y allí han visto que hay potencial para vender y de marketing y demás y lo han trasladado aquí, como casi todo lo que hacen. Pero bueno, en cuanto a la evidencia sobre el tema, pues es un fármaco que está bastante estudiado, pero generalmente para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para metahemoglobinemia es fármaco pues casi, no sé si de elección incluso, primera línea o casi. También puede funcionar para temas de sepsis, de malaria y demás. Pero ellos lo recomiendan como un poco casi para todo el mundo, para casi todo el mundo, como para mejorar tu vitalidad y... Sí, sobre todo se habla de energía, ¿no? Vitalidad y foco y todo eso.
Bueno, en este aspecto, ¿qué es lo que tenemos, no? El azul de metileno ha sido estudiado, por supuesto, en ratas y demás tenemos de todo como para casi cualquier cosa, ¿no? Ahí sí que, bueno, si te apetece, pues puedes hablar de que el azul de metileno vale para todo y de ahí es donde venden sus beneficios, ¿no? Vale. Ahora bien, en humanos y demás, bueno, pues mira, por ejemplo, en Alzheimer, que sería una de las patologías que según ellos más ayudaría, ¿no? Porque más mecanismos hay, se han hecho grandes estudios farmacéuticos y de momento no se ha encontrado el efecto esperado. Se va a publicar uno dentro de poco, quizá ahí sí que se vea algo, pero bueno, de momento ha sido bastante decepcionante, ¿vale? En cuanto al efecto que pueda tener. Y luego es verdad que sí que podría tener efecto antidepresivo. Hay un par de estudios en gente con trastorno bipolar y demás que mejoran su depresión y son estudios más o menos decentes, pero al final es que su mecanismo de acción es típico de antidepresivos antiguos, digamos, que ya se cambiaron porque eran peores que los de ahora. Entonces, bueno, ¿que tiene efecto antidepresivo? Pues a lo mejor sí, pero como muchos otros que a lo mejor son mejores para tu caso y tu médico tendrá que decidir si es el bueno para ti o no te corresponde, ¿no? Así que un poco eso. Ellos más que en estudios en humanos se fijan en lo típico, ¿no? Ha demostrado que in vitro, la mitocondria, no sé qué, pues venga, para todo el mundo y no. Y es peligroso porque no es como tomar magnesio que si no te vale para nada, por lo menos, pues yo qué sé, simplemente vas a preguntar efectos secundarios. Vas al baño un poco más y ya está, ¿no? En este caso puede haber efectos secundarios graves. De hecho, para neonatos es muy peligroso, para gente que ya toma antidepresivos es muy peligroso, porque bueno, habría riesgo de síndrome serotoninérgico, ¿vale? Pues diferentes problemas que puede dar y que recomendarlo así a la ligera, incluso fármacos que funcionan muy bien, como yo que sé, la metformina o un antihipertensivo. Imagínate hacer un reel diciendo, mira, esto va muy bien y que todo el mundo lo tome, ¿no? Sería una locura. Pues el azul de metileno, que encima está menos estudiado todavía para esos enfoques, pues doble locura, o sea, sin ningún sentido. Pero cuando dices que es un fármaco, ¿te refieres a que está aprobado por la FDA o por la EMA o algo así? ¿O? Está en la lista, por ejemplo, de medicinas de la OMS con la indicación de metahemoglobinemia, si no recuerdo mal. ¿Vale? Y también se usa para otras cosas, ¿no? Y bueno, como colorante también y cosas así, ¿no? Pero... Vale, pues volviendo un poco al campo de la nutrición, hay corrientes también que recomiendan pues eliminar sobre todo gluten, lácteos y legumbres, de las que ya hemos hablado antes. ¿Qué beneficios puede tener esto para gente sin intolerancias y qué perjuicios también, si es que los hay, a largo plazo puede tener esto para la gente? Sobre todo de estos tres, gluten, lácteos y legumbres. Beneficios, como siempre, si lo cambiaras por algo mejor, que en el caso de las legumbres sería muy complicado, ¿no? Pero bueno, si alguien toma legumbres, yo qué sé, con mucha sal o lo que sea, bueno, pues a lo mejor el cambio podría ser para mejor. Ahora bien, ¿tiene sentido cambiar por lo que dicen estas personas de que causan mucha inflamación o tienen un mecanismo especial por el cual provocan permeabilidad o algo así? Pues en principio siguen siendo especulaciones. De momento, cuando se ha probado en humanos con desenlaces claros, a ver si realmente están mejor o peor, no hay nada tan claro como para recomendarlo, ¿vale? Y además, pues perjuicios, obviamente, menos variedad en la alimentación en caso de que pues, sea el caso de la persona, ¿no? que pueda perder esa variedad. En cuanto al caso del gluten, por ejemplo, está contraindicado quitarlo antes de un diagnóstico porque luego impide el diagnóstico, ¿vale? Hace falta comerlo para que se pueda diagnosticar una posible celiaquía, ¿no? Con lo cual, otro problema. En general, es un poco lo que comentábamos antes con el real fooding, ¿no? ¿Algún cambio puede ayudar a la persona porque en ese caso, pues a lo mejor lo cambia por algo mejor o tenía algún tipo de problema o lo que sea? Bueno, puede ser, pero la recomendación de divulgación científica y a las personas debe ser coherente con la literatura. No debe ser esto hay que quitarlo y luego a lo mejor acierto de casualidad o no acierto, sino con lo que sepamos ya, que aquí acertamos seguro, de media por lo menos, pues recomendarlo. Y en este caso no sabemos que sea un acierto, al menos por los motivos que recomiendan hacerlo, ¿no? En temas de inflamación extrema y cosas así que suelen hablar, ¿no? Vale, y por último de este bloque, antes de pasar al bloque que yo tengo ganas de llegar, ¿vale? El bloque de la dieta cetogénica, sí que me gustaría preguntarte por una corriente muy específica que he visto que sigue habiendo, que es lo de recomendar comer de 3 a 5 veces al día al menos 20 gramos de proteína por comida. ¿Esto tiene sentido desde el punto de vista científico para algún desenlace? Es una corriente que yo creo que también ha pasado un poco de moda, ¿no? ¿Sí? En cierto sentido. Primero empezó con el culturismo old school, ¿no? Luego murió un poco y renació un poco con cierta investigación sobre síntesis de proteína, ¿no? Y demás. Que ahí, pues, efectivamente, pues, puede tener cierto sentido mecanístico, ¿no? El hecho de aumentar más veces esta síntesis para ver si así hay más músculo o no. Ahora bien, de momento sigue siendo una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que hay que poner a prueba. Yo, por lo menos, no he visto que esa hipótesis haya pasado una prueba realmente severa. ¿Una prueba cuál sería? Coger a gente y ver si se ponen más fuertes haciendo eso de forma significativa y relevante o no.
De momento, que yo sepa, no ha ocurrido, ¿vale? Así que nos quedamos en algo interesante que puede merecer la pena estudiar un poquillo más, pero que le falta un poquillo para divulgar o recomendarlo desde mi punto de vista y de lo que he leído hasta ahora. Voy a preguntarte algo más sobre esto, porque yo recuerdo cuando investigué el tema de la proteína que hablar de la FSR, ¿no? De la tasa de la síntesis proteica muscular como resultado después de X intervención, sea comer más proteína o sea hacer ejercicio o lo que sea, yo no he visto que pueda tener un fin en sí mismo, digamos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo un estudio que se hizo en atletas que cuando estaban acostumbrados a dietas de 0,8 gramos de proteína por kilo al día, 1,6 y 2,4 después de 4 semanas, los que mayor síntesis proteica muscular tenían después del ejercicio eran los que comían 0,8, pero con una diferencia bastante grande con los de 3,4, no sé si recuerdo ahora. Sí, que 3,2. 3,4 o algo así, una cosa así. Entonces, claro, esto no quiere decir que 0,8 sea mejor de 3,4, sino que parece que vemos que sí que hay como una adaptación del cuerpo, ¿no? O sea, que aterrizándolo un poco a medir así lo de comer 3 o 5 veces al día 20 gramos, parece que es que el cuerpo al final se acaba habituando a la cantidad de proteína que tiene para sintetizar al final lo mismo en el periodo que está en ayunas o en el periodo que está después de hacer ejercicio o en el periodo que está comiendo. No sé cómo lo ves. Es posible, hay muchas incógnitas y tú sabes mejor que yo esa parte de la síntesis porque la estudiaste más a fondo en cuanto a los marcadores fisiológicos, digamos. Yo simplemente, digamos que como actitud científica, escéptica y demás, requiero más que simplemente que me digan que esto está relacionado con esto para creerme ya que por esto se va a dar lo otro, ¿no? Pues me falta algo más que un mecanismo o una correlación. Yo estoy encantado, como siempre, de creérmelo en cuanto haya evidencia adecuada, pero de momento se queda un poco en lo que tú comentas, ¿no? Bueno, quizás por esto, quizás por otro. Digamos que hay demasiadas explicaciones alternativas como para quedarnos únicamente con la de, mira, esto te pones más fuerte, ¿sabes? Hay muchas posibilidades que no son te pones más fuerte. Vale, entonces desde tu punto de vista de nutricionista, para hablar de salud pública con la gente, ¿recomiendas eso? ¿Comer al menos 20 gramos de proteína por comida? En todo caso, si se recomendara a alguien, sería a gente que tenga un objetivo súper ambicioso, que ni siquiera así porque falta evidencia, quiero decir. Pero incluso aunque la hubiera, es algo tan engorroso y que te va a dar un beneficio tan pequeño probablemente, porque si fuera algo grande ya lo sabríamos, porque ya habría evidencia de ello, porque hay estudios sobre el tema, pero no se ha visto nada muy claro. Entonces, si algo es pequeño, con lo cual de recomendarse no sería algo para población general, porque también mucha gente se enfoca en cosas que deberían ser debates para gente de élite y creen que tienen que hacerlo ellos porque van a hacer press banca una vez a la semana y ya está. No tiene mucho sentido, ¿no? Vale. Perfecto, muy bien. Pues me han encantado todas las respuestas de momento y así que a ver si siguen así también en el tema que viene ahora, que ahora es mejor. El más interesante. Vamos con la dieta cetogénica y a mí algo que es que sale siempre cada vez que se habla de dieta cetogénica, que es el debate azúcar culpable, grasas demonizadas, por Ansel Keys. Tú que sé que has investigado bastante a fondo el tema de Ansel Keys y del estudio de los 7 países y de su investigación, ¿Ansel Keys fue el promotor de que se demonizasen las grasas y la gente y las industrias aprovechasen para vender más azúcar? No, para nada, Gonzalo. Y es un tema además muy interesante porque te hace plantearte un poco el estado en general de la nutrición, los divulgadores, las formaciones y todo esto, porque esta cuestión es una cosa, bueno, para la gente que no lo sepa, se suele vender la idea. Sí, explica un poco antes. Sí, bueno, tú antes te llamabas Ansel Keys Legacy en Instagram. Es verdad, no me acuerdo. El legado de Ansel Keys, ¿no? Y mi primer post, bueno, el primer post que tengo publicado, digamos, de mi segunda etapa con la cuenta ya quizá con un nivel más decente, ¿no? Es de Ansel Keys también, ¿no? Y esto se debe a que, bueno, se ha vendido bastante en redes sociales, divulgadores y demás, como siempre, copiando a Estados Unidos, ¿no? A un par de periodistas de por ahí, ¿no? A Taubes y demás. Que todas las recomendaciones de limitar la grasa animal o la grasa en general y demás vienen de que nos engañó Ansel Keys, ¿no? Ansel Keys engañó a todo el mundo, a los científicos, y llegó en el año 2005 un tío que se dio cuenta en redes sociales que nos había engañado a todos y él se dio cuenta de que no era así, ¿no? Es bastante ridículo porque, para empezar, dicen que Ansel Keys dice algo en un estudio, los 7 países, que tú puedes leer el estudio y no tiene nada que ver con lo que le acusan de decir, ¿no? Dicen que ese estudio era una gráfica manipulada, que había una correlación de 5 países y que esos países, digamos, los que más grasa comían,
más morían de temas cardiovasculares, ¿no? Y que a partir de ahí Ansel Keys engañó a todo el mundo con eso y en base a eso se han hecho todas las recomendaciones de nutrición de la historia y de limitar mantequillas y demás por culpa de Ansel Keys, ¿no? Claro, es bastante ridículo creerse que todos los científicos de la historia hasta ahora se han creído una gráfica sin ajustar ni nada, con 5 países ahí random, digamos, y que en base a eso se han tragado ese cuento, ¿no? Realmente el estudio de 7 países, o sea, esa gráfica existió y era una gráfica que usaba Ansel Keys como hipótesis, ¿no? Como, oye, a lo mejor este tema de la grasa hay que mirarlo, ¿no? Y luego efectivamente lo miró en estudios diferentes, mucho mejor hechos, mucho mejor ajustados, y luego otra gente diferente de Ansel Keys durante décadas fue confirmando hallazgos relacionados, ¿no? Como que el tema de saturadas, pues mejor limitar, colesterol dietario y demás. Pero en resumen, entonces, Ansel Keys no mintió en ese sentido, fue un investigador extraordinario. Y su estudio de los 7 países encontró también esa correlación entre grasas, sobre todo animales, no totales o vegetales, y más riesgo, que luego se fue confirmando, ¿no? Porque al final las recomendaciones de hoy, lo dicho, no están hechas porque Ansel Keys dijera A, B o C, sino porque ha habido luego cientos de estudios metabólicos de custodia y de todo tipo que han confirmado una y otra vez que no es muy buena idea atiborrarte de mantequilla. Y bueno, pues la gente quizá no lo quiere aceptar porque le gusta mucho el bacon y la mantequilla, pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Es lo que hay. Y merece la pena defender el legado de un investigador así que se ha visto manchado por 4 personas. Y también quiero decir que esto lo has enfocado en el tema de la dieta keto, pero esto se ha enseñado en másters, universidad, carrera, durante años de gente que no tiene nada que ver con la dieta keto, que simplemente se lo leyó a un artículo de X divulgadores y dijeron, pues esto es verdad. Y ya está. Tremendo. Cuando sinceramente, o sea, simplemente puedes ir a poner el estudio, leerlo y ver que no tiene nada que ver con eso. O sea, es que está público, online, disponible y es fácil. O sea, no hace falta mucho. Es tremendo, ¿eh? De hecho, es que yo diría, corrígeme si me equivoco, pero yo diría que, bueno, corrígeme en esto no, porque sé que Ansel Keys fue el que inventó el término dieta mediterránea. O sea, que si parte de eso de mucha gente, ¿no? La dieta mediterránea, Ansel Keys fue el que acuñó el término de dieta mediterránea. Pero él no recomendaba una dieta baja en grasa, ni mucho menos, ¿no? No. O sea, él se enfocaba más en lo que había demostrado, esas correlaciones tan fuertes que luego, como tú dices, se ha contrastado en otro tipo de evidencia, que eran las grasas saturadas, ¿no? Sí, no, es verdad que al principio del todo, con esa gráfica que expuso en una exposición, ¿no? De que vio que a más grasa había más riesgo, pues ahí sí que de momento, si no recuerdo mal, al principio era la grasa total. Pero él nunca dijo, oye, tengo esto, así que prohibid las grasas, sino que dijo, oye, vamos a investigar esto, a ver qué pasa por aquí, ¿no? Y poco a poco fueron avanzando, ¿no? Que esa gráfica fue antes que el estudio de los 7 países. Efectivamente. O sea, efectivamente. como De él hecho, lo sabía, ¿no? Si no recuerdo mal, ni siquiera eran 7 y la gente pensaba que era de los 7 países, que Sí, es una sí. cosa muy estúpida. Pero Vamos a ver contar. Vale, pues dentro del movimiento keto, por supuesto, no puede fallar, y eso sí que lo dicen con estas palabras, los carbohidratos son el enemigo, ¿no? Ya que es un poco raro hablar en nutrición de enemigos y tal, pero sí que lo dicen. Los carbohidratos son, bueno, hay desde palabras despectivas más fuertes, ¿no? Pero digamos que yo he escuchado a profesionales, no a gurús ni nada, sino a profesionales sanitarios decir que los carbohidratos son el enemigo y que hay que desterrarlos. ¿Qué errores científicos crees que se están cometiendo al decir algo así? Pues en la parte keto se parece mucho al tema PNI que comentamos antes, ¿no? Si bien, por ejemplo, el real fooding lo que hacía era interpretar mal evidencia adecuada en humanos y bien hecha, pero digamos que contarla de forma regulera, ¿no? Con poco rigor o sin tener en cuenta la estadística, el PNI y la dieta keto pues es un poco más ignorar esa evidencia en humanos bien hecha y hablar más de evidencia más mecanística, ¿no? Pues en ratas o en animales, otros animales in vitro y demás, ¿no? Y en este caso, de nuevo, se vuelven a refutar a ellos mismos promocionando un efecto muy grande, ¿no? Ellos siempre, bueno, no todos, ¿no? También hay corrientes dentro de cada de estos enfoques, ¿no? Pero suelen decir, no, es que la dieta keto pues, tiene efectos casi milagrosos, ¿no? O por mucho que comas en dieta keto, por muchas calorías que metas, siempre pierdes grasa porque no hay insulina, ¿no? Que son cosas tan fáciles de demostrar, digamos, el tema de, oye, si tú realmente con dieta keto pudieras perder grasa comiendo 10.000 calorías o 5.000 o las que sean, ¿no? Se habría visto ya tan claramente en la evidencia que hay que sería una cosa inequívoca. Y no es así para nada. Luego se agarran, no, es que en X estudio, sin ajustar, el grupo de dieta keto perdió un poco más de grasa, no está muy claro por qué, tal. Pero no hemos dicho antes que prácticamente no se podía ganar grasa con esta dieta y que era una diferencia abismal respecto a la otra. ¿Por qué no se ve esto en nada de la evidencia que tenemos, ¿no? Pues es un poco eso, ignorar desenlaces una y otra vez, en los cuales vemos una y otra vez que con dieta keto sin ella se pierde una cantidad de grasa similar a igualdad de calorías y demás.
ignorarlo todo el rato y volver a, no, es que la insulina, el mecanismo de la insulina es que la glucosa tal, la célula, por tanto, dieta keto es buena, ¿no? Pues es un poco el enfoque que suelen utilizar. Vale, y hay algo que utilizan también bastante, que es el tema de que tú en una dieta cetogénica quemas más grasas, ¿no? Quizá se puede estar confundiendo la oxidación de grasas con la pérdida de grasa endógena, digamos, en ese aspecto. Claro, es una dieta alta en grasas, ¿no? Sí, por supuesto. Al final es como el tema de la síntesis proteica de antes, ¿no? El hecho de a lo mejor oxidar algo más de grasa puntualmente no quiere decir que tu balance durante todo el día o la semana vaya a hacer que pierdas más grasa, ¿no? Esto es un caso muy claro. Lo dicho, si fuera así, de forma clara, se vería cuando se compara cuánta grasa pierde la gente que hace esa dieta contra gente que no la hace, ¿no? Y generalmente o no hay diferencias o son diferencias minúsculas que pueden ser pues, aleatorias incluso o cualquier otra cuestión. De hecho, yo he visto, hace tiempo, pero he visto que era al contrario, ¿no? O sea, parecía que caloría por caloría, no he revisado muy bien las metodologías de aquellos estudios, pero parecía que caloría por caloría se perdía más grasa en una dieta alta en carbohidratos que una dieta cetogénica. La verdad que habría que mirarlo a fondo, la verdad. Recuerdo el debate en su día. Bueno, o sea, si era algo sí, evidentemente, imperceptible, ¿no? Pero bueno. que era como para falsar el modelo de carbohidrato-insulina. Sí, yo recuerdo que Ludwig, que es un investigador procetogénico, ¿no? Puso un reanálisis de un estudio en el cual mostraba que a lo mejor se perdía un poco más de grasa con la cetogénica, pero Kevin Hall lo refutó diciendo que tenía X errores. Bueno, digamos que es un debate que hablamos de diferencias mínimas y que yo sepa tampoco está muy claro ni siquiera, pero bueno, si lo estuviera, desde luego, no sería algo para que la gente hiciera dieta keto o no por eso. Vale, la gente que hace dieta keto y lo ve en redes sociales ve dietas llenas de carne roja, carne procesada incluso, embutido, lomo, cosas así, cortes de lomo magros, que ya por ser magros, pues no, también queso, manteca, etcétera. Pero o sea, ya sabemos que una persona que mire resultados de salud de esos alimentos, de patrones que lleven eso, pues pueden ver que quizá a largo plazo no son lo más ideal, ¿no? Pero ¿hay alguna manera de hacer dieta cetogénica que sí que sea ideal para los resultados a largo plazo? Yo creo que no. Quiero decir, puede haberla. Vale. Ahora bien, ¿sabemos con certeza suficiente que la hay como para obviar el posible riesgo o incertidumbre y recomendarlo a la gente? Para mí no, ¿vale? Porque, bueno, al final hay pocos datos de poblaciones que hagan dieta keto a largo plazo y que estén bien, ¿no? Incluso los inuits, que teóricamente serían la clave, ¿no?, para investigar esto, parece ser que tienen mutaciones que les impiden entrar en dieta keto, no, perdón, en cetosis, ¿no? Entonces eso puede ser incluso un hallazgo que va en contra de esta idea de hacer dieta keto saludable. ¿Será mejor hacerla con aguacates que con bacon? Probablemente sea mejor. Ahora bien, ¿sabemos tanto como para recomendarlo que se haga, digamos? Pues yo creo que no. Como mucho de forma puntual, si merece la pena, pues por ejemplo para epilepsia o algunos tipos de casos que pueda ser adecuada, ¿no? Pero no para decir, oye, esto sí, porque estos alimentos, en mi punto de vista, por lo menos. Sí, no, es tu punto de vista, pero entonces, o sea, tú ves claro desde tu punto de vista que no hay razones para decir que una dieta cetogénica, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tienes una dieta pues a base de legumbres, cereales integrales, frutas, verduras. Aunque intentes hacer una dieta cetogénica con alimentos que supusiéramos que son mejores elecciones, ¿no pueden igualar, crees, los resultados de salud de esa otra? No, pueden igualarlo, sí. Ahora bien, nos falta mucha info para saber si pueden igualarlo o no. Entonces, Vale. A lo mejor son mejores, pero también está el riesgo de que sean mucho peores, porque es digamos, un estado fisiológico bastante extremo, digamos, o diferente a lo De habitual. supervivencia, digamos, ¿no? Claro. Entonces, podría ser que sea hasta mejor, ¿vale? Pero bueno, lo digo de siempre, ¿no? Cuando lo veamos que es mejor, yo vendré aquí al podcast siguiente y diré, mira, dieta keto con aguacate para todo el mundo y tal. Vale. Ahora bien, no quiere decir, al final una dieta keto, como muchas otras dietas restrictivas, digamos, pueden funcionar bastante bien algunas personas que se adhieran a ella con facilidad para perder grasa, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor, pues eso, es como si solo puedes comer garbanzos, ¿no? Todos los que quieras. Pues, hombre, salvo que te encanten los garbanzos, vas a perder grasa porque vas a estar harto de comer garbanzos, ¿no? Entonces, a veces restringir alimentos con carbohidratos pues puede ayudar a la gente, digamos, a ponerse ese límite, ¿no?, y perder grasa. ¿Sería algo a recomendar en general? Pues no lo creo, porque sería muy poca gente la susceptible a ese beneficio tan grande, y en todo caso sería algo muy puntual como prueba que un médico sanitario lo considere que merece la pena y demás, pero no para recomendar a todo el mundo. Así Vale. en general. Desde tu punto de vista de nutricionista profesional, ¿crees que la dieta cetogénica sí tiene cabida en la recomposición corporal, o más que cabida tiene ventajas?
Ventajas no lo creo, pero al final a nivel individual no es lo mismo que a nivel de medias, ¿no? Entonces, una ventaja a nivel de media no se ha encontrado que la tenga, y si la tuviera creo que lo sabríamos ya, ¿vale? Ahora bien, a nivel individual hay mucha gente que tampoco tiene por qué mentir, ¿no? Que nos dicen, mira, yo es que comía tal, no perdía grasa, hice dieta cetogénica y me curé, digamos, de obesidad o lo que fuese, ¿no? Esto puede existir. Ahora bien, sería, sabiendo todo lo que sabemos en cuanto a resultados, incertidumbre y demás, sería, si acaso, un último recurso y puntual, no un enfoque de estilo de vida, que es lo más importante para las personas en general, ¿no? En el movimiento cetogénico también se está recomendando bastante el tema ahora, yo lo he visto ahora, no sé si lleva mucho o no, del tema de beber agua con sal, ¿vale? O sea, el agua tiene que beberse con sal porque si no, deshidrata. Lo he visto también decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre beber agua del mar, agua con sal? ¿Hay evidencia de beneficios, riesgos, etcétera? El agua de mar, evidentemente, tiene muchos más minerales, más sodio y demás. Ahora bien, ¿nos hace falta más sodio, más minerales? Bueno, generalmente nos sobra sodio. Generalmente mucha gente muere por exceso de sodio y hay muchos ensayos clínicos que demuestran menos mortalidad al bajar el consumo de sodio, ¿vale? Entonces, no nos hace falta más sodio en general. En caso de que hiciera falta, bueno, pues hay alimentos que también tienen todo tipo de minerales y que se pueden conseguir de forma más sencilla y demás, ¿no? Y también hay sueros para rehidratarse que están hechos para eso y no hace falta irse a un vaso, una botella de agua de mar extraña por ahí, que, bueno. Riesgos, pues tiene muchos más minerales el agua de mar en general que los que necesitamos. Por eso ellos mismos dicen que hay que tomar un chupito y mezclarlo con mucha agua normal, ¿no? No será más fácil simplemente conseguirlo de alimentos y demás, o algún suplemento incluso si hiciera falta, ¿no? Que tomar agua de mar cada día, con el riesgo que supone también luego de diarrea si te excedes o lo que sea. Bueno, yo creo que no es algo muy práctico, ni con beneficios muy claros, ni nada relevante, la verdad. Vale, que la gente se entere bien. ¿El agua deshidrata? O sea, el agua del grifo, el agua de botella. No deshidrata. Supongo que se referirán a que, bueno, pues que digamos que si bebieras mucha agua, ¿no? Te provocaría pues una posible como hiponatremia, ¿no? Que es lo que puede ocurrir a gente que hace carreras muy largas y demás. Pero eso no es deshidratarse, sino que es casi incluso sobrehidratarse, en el sentido de que la nomenclatura de hidratarse no suele referirse a que te falte un mineral, ¿no? Sino a que te falta líquido en general. Entonces ni siquiera estaría bien usado, ¿no? Entonces, en resumen, no deshidrata y si estuvieras deshidratado tampoco te haría falta agua de mar. Toma un suero adecuado para eso y ya está. Si tuvieras que desterrar un mito de la corriente cetogénica, pudieras escoger uno para que la gente se entere bien y pudieras desterrarlo para siempre, ¿cuál sería? A ver, pues el mito más claro es el de que los carbos son malos, ¿no? Ese es el mito un poco más claro y demás, ¿no? Específicamente por aportar algo extra a lo que ya hemos dicho, pues el tema de los picos de glucosa, ¿no? Creo que es especialmente dañino porque, de nuevo, igual que en el real food, en las etiquetas o el miedo a lo procesado provocaba en la gente muchas veces ansiedad o sobrepensar o elegir mal, en la dieta keto el miedo a los picos de glucosa provoca lo mismo. Es que a lo mejor me voy a tomar esto y me voy a subir a glucosa, como si la glucosa fuera el marcador de salud definitivo, que es algo bastante secundario y que en rangos normales no hay ninguna evidencia de que provoque problemas el tener algún pico o no. Imagínate que de repente la gente se obsesionara con, al entrenar, medirse la inflamación o X marcador de inmunidad que a lo mejor puede bajar o subir al entrenar, y por eso dijeran, no voy a hacer press banca porque cuando he hecho press banca me sube mucho no sé qué marcador y no puedo, ¿no? Evidentemente la clave es ver si entrenar te da más salud a medio o largo plazo o no, y lo mismo para los alimentos con carbohidratos, ¿no? No ese tipo de variaciones, ¿no? O lo mismo para triglicéridos. Si midiéramos en sangre nuestras grasas, digamos, después de comer huevos o bacon, pues esta gente, no sé, le daría un patatús, tanto figuradamente como quizá realmente, porque las variaciones son, pues eso, también como las de la glucosa o mucho más llamativas incluso, ¿no? Que, lo dicho, no implica que sean malas. Me ha encantado porque esa analogía con el deporte creo que es maravillosa para que la gente lo aterrice y lo entienda muy bien. Y por último, dentro del bloque de preguntas, ahora te viene un cuestionario, pero dentro del bloque de preguntas sé que has investigado sobre esto. Entonces, ¿mantequilla o margarina? Pues la margarina. Tienes que escoger, ¿mantequilla o margarina? La margarina moderna es bastante mejor que la mantequilla y lo he demostrado una y otra vez. Lo que pasa que, bueno, esto me dará muchos comentarios en la lista de comentarios, ¿no? Está vendido a los lobbies de las... ¿Estás vendido a los lobbies? Ojalá. Ojalá, Gonzalo. O sea, a esto lo dices gratis. Sí, encima de engañar a la gente, gratis, macho. Es que vaya persona... ¿Quieres promocionar alguna marca en particular? No hace falta, cualquier margarina está bien. No, la margarina, lo dicho, es bastante mejor opción. La moderna, obviamente, hace 50 años no era así, ¿no?
También por eso hay algún estudio que utiliza algunas personas para criticar la margarina o aceites que utilizaba margarina antigua con grasas trans, que esa sí que era bastante perjudicial, incluso más que la mantequilla. Pero a día de hoy está muy limitada, bien formulada y todavía es peor normalmente o casi siempre o para la mayoría de las personas que un aceite vegetal o mucho mejor unos aguacates o frutos secos o lo que sea. Pero igualmente, comparado con la mantequilla, es que tanto en desenlaces, digamos, de mortalidad y demás, como también en estudios de intervención y con marcadores tipo colesterol, lo que quieras, es que gana por goleada. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Es curioso porque hay estudios antiguos, ¿no?, que querían ver el efecto en estudios randomizados controlados, a lo mejor en centros psiquiátricos y cosas así, que querían estudiar el efecto de las grasas saturadas, El de Sydney. Y el comparador era margarina, que llevaba grasas trans, ¿no? ¿Sabes cuánta grasa trans llevaban aquellas margarinas en porcentaje más o menos? Es que, este estudio era el de Sydney Diet Heart, creo, si no me equivoco, ¿no? Que es, creo, uno de los 2 estudios únicos que se pueden utilizar para atacar la grasa vegetal, ¿vale? Y los 2 tienen problemas enormes, ¿no? En este caso no ponían... Ese era el que entraban y salían del centro cuando querían y tal. Todo tipo de problemas. Pero no llegaban a poner qué margarina era, pero si no me equivoco, leí un artículo hace unos meses como de una persona que empezó a investigar la margarina que estaba disponible en esa zona, cuál se vendía, qué marca podía ser, y concluyó que tenía un porcentaje bastante importante de grasas trans. No sé decir cuánto, ¿vale? Pero concluyó que lo más probable era que hubiera sido una bastante alta en grasas trans, ¿vale? Por las que se vendían en esa época, en esas zonas o las más habituales, digamos. La mantequilla lleva 3 gramos de grasas trans por cada 100 gramos. Cuidado que lleva más que la margarina de ahora también. No es despreciable. Y que aún así no saliera mal parada, ¿no? Pero bueno, que ya es lo que tú dices, el diseño de aquellos estudios. Muy bien, pues nada, vamos a pasar por último a un breve y rápido cuestionario en el que te voy a poner a prueba. Vamos allá. Muy bien, pues te voy a hacer aquí una pequeña prueba de sinceridad, vamos a llamarla. Te voy a decir una lista, voy a ir mencionándote unos suplementos que tengo aquí apuntados y tú me tienes que decir tu opinión profesional, como profesional sanitario, con una palabra nada más, ¿de acuerdo? ¿Preparado? Primer suplemento, creatina. Útil. Cafeína en pastillas, anhidra. Interesante. Nitratos. Aceptables. Citrulina malato. Ahorra. Puedes decir ahórratelo. Sí. Es una palabra también. Magnesio. Sobrevalorado. Vitamina D. Dogma. Melatonina. Innecesario. Beta-alanina. Engorrosa. Ashwagandha. Hierbajo. Verde. Hierbajo. Maca. Nada. Pues lo has superado impresionante, ¿eh? Sí, señor, enhorabuena de mi parte. Me ha costado, ¿eh? No esperaba que se me ocurriera algo. Es la pregunta que más has sudado, yo creo, ¿eh? De todas. Madre mía. Muy bien. ¿Aclaro algo o lo dejamos así? Lo dejamos así, este es el juego. Ya luego cada uno que saque sus conclusiones. Pues nada, muchísimas gracias por tu participación. A ti. Todo un honor tenerte aquí. Igualmente. Y nada, si quieres despedirte de la gente y enviarles algún mensaje directamente, pues ahí tienes tu cámara. Bueno, nada, que gracias por haber visto el podcast, haberme aguantado este rato y que yo siempre estoy dispuesto a debatir cualquier tema. Todo lo que digo lo digo porque realmente creo que es lo correcto y lo que más os puede ayudar. Y nada, espero que lo toméis así y no como un ataque personal hacia vuestras creencias y que, bueno, aquí estoy dispuesto a seguir aprendiendo, seguir divulgando y también pues discutir cualquier tema de forma siempre científica y sin teorías extrañas y dogmas innecesarios. Pues muchísimas gracias por tu mensaje y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo y por supuesto recordad que tenéis las redes sociales de Raúl, que os recomiendo al 100% que lo sigáis, en la descripción del vídeo. Y yo me despido ya por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Gracias.